No, también se acopla. No, también se acopla. No, no, el mío. Bueno, vamos a hacer lo Vamos a hacer posible. lo posible. Bueno, para empezar, entonces Bueno, Diego para nos va a empezar, mostrar un poco, Diego nos va a nos va a hablar de mostrar su un poco, trabajo. nos va a hablar de su trabajo. Ahora se los muestro, se los voy a Ahora poner se en los muestro, se los pantalla. voy a poner en pantalla. Contanos, Diego, ¿de qué Contanos, se trata Diego, EPA ¿de qué se trata EPA? y cómo Bien. llegaron a Bueno, eso? un poquito ahí vos hiciste la introducción, más o menos lo que significan las siglas, por ahí que siempre tratamos de sintetizar estas cuestiones en una palabra, en- en acotar las cuestiones para dar a entender nuestras ideas y nuestras intenciones, sobre todo, que es este es el caso, ¿no? Esto nace a partir de generar un ejercicio profesional en el cual comienza con preguntarse un poco eh, cuál es nuestro rol ante las catástrofes, ante la pandemia en este caso puntual, y cómo respondemos nosotros y también una cuestión importante me parece en cómo respondemos nosotros en los determinados tiempos, ¿no? Creo que estos equipamientos emergentes que salen ahora, que se hacen desde hace mucho tiempo también para cuestiones de catástrofes, son el eslabón más bajo de la respuesta que podemos dar nosotros como profesionales. ¿A qué voy con esto? A decir, esta es la respuesta inmediata, es la respuesta profesional, si se quiere, del momento, digamos, esto está pasando ahora, eh, necesito una respuesta ahora, inmediata, necesitamos ganar tiempo, necesitamos, con las herramientas que tenemos, tratar de responder a esto. Es un poco la idea y cómo arranca el tratar de generar esto, ¿no? Bueno, un poco ahí en las diapos que está pasando el EMI se ve con simples imágenes que seguramente la mayoría vio, algunos hasta vivenciaron, que el contexto actual, ¿no? Del COVID-19 y cómo va impactando en las diferentes culturas, en las diferentes ciudades, las decisiones que se van tomando con respecto a esto. Si bien hay algunas que están tabuladas por protocolo, hay muchas que en realidad son un poco experimentales, ¿no? Este, Ujú. en base a eso se detecta un problema, si se quiere, que ahí se ven en las imágenes que un poco esta acumulación de número de camas en establecimientos preexistentes, ¿no? Llámese polideportivos, establecimientos institucionales, ¿sí? Se trata de dar una cuestión básica que apunta directamente a la aglomeración de las personas en este caso con COVID positivo, ¿no? En base a esto detectamos que carecía por ahí de ciertas cuestiones de confort. Entiendo la cuestión de emergencia, que se trata de dar respuesta inmediatamente, pero creo que particularmente en Latinoamérica, en nuestro país, Argentina, hemos tenido un poco más de tiempo, por diferentes factores, pero hemos tenido un poco más de tiempo, los cuales por ahí nos permiten y nos invitan por ahí a hacer estos ejercicios y tratar de dar respuesta con un mayor confort a estas personas que pasan por este difícil momento, ¿sí? Va por ahí más o menos Bien. la cuestión. Está muy bueno Está muy bueno tener en en cuenta tener la en etapa en cuenta la que la estamos etapa en la que estamos para poder para dar a poder conocer estas dar a propuestas conocer estas y propuestas y en realidad en realidad lo que hay que hacer es lo empezar que hay que hacer es empezar creo yo, a unir a unir diseñadores, propuestas diseñadores, y políticas propuestas y para poder políticas mitigar de para mejor poder manera mitigar la de mejor pandemia. manera la pandemia. Tal cual, coincido plenamente, por eso lo primero que hago es aclarar en dónde se ubica este ejercicio profesional, esta prestación profesional, si se quiere, que es en la cuestión inmediata. Obviamente,
en estas cuestiones siempre hay un antes, un durante y un después. Bueno, básicamente estamos en el durante, que no sabemos por cuánto se va a extender, y creo que nuestra profesión tiene incumbencia en todas esas etapas, ¿sí? Obviamente en el previo, en el durante, que me parece que son estas resoluciones tipológicas que salen, si se quiere, y por último también el después, el decir, es una oportunidad de decir, bueno, ¿qué ciudad queremos a partir de ahora? ¿Con qué premisa diseñaremos? ¿Con qué premisa empezaremos a actuar de qué manera en las ciudades, ¿no? Ujú. Diego, contanos Diego, contanos la tipología o la de qué se trata la tipología, de qué propuesta se trata IPA. la propuesta IPA. Bien, básicamente es es un prisma que trata de englobar un volumen de aire determinado, Vos el cual decime si Vos voy decime para si adelante o para voy atrás con para las imágenes. adelante o para atrás con las imágenes. No, creo que ahí estamos bien, estamos bien. Creo que busca englobar, bueno, como dijo, metros cúbicos de aire en donde un paciente sobre todo puede sentirse un poco más resguardado y cuidar un poco la privacidad, ¿no? Que es eso lo que apunta un poco el prototipo. Básicamente cuenta con dos extremos que son rígidos, los que están pensados para servir de apoyatura, si se quiere, a lo que sería el volumen habitable, que sería ese tipo de fuelle que se logra ver ahí en las imágenes, ¿sí? Bueno, esos dos extremos que son rígidos, que contienen las prestaciones médicas, a la hora de estar activo, muestra como se veía en la imagen anterior y como se ve en la imagen de la superior izquierda, ahí arriba, ¿sí? Y bueno, ahí está un poco abajo lo explicativo, lo que hablaba de la morfología. Y luego una vez que esta pandemia pasa, esta situación que nos saca de los focos normales pasa o se disipa, el prototipo busca seguir teniendo vida útil, ¿no? Es por eso que muestra una segunda fase de repliegue, si se quiere, que sería la parte del fuelle, la parte del medio, para su mejor traslado, para su mejor almacenamiento, si se quiere, pero no es la idea. Pero sí, sobre todo, que tiene que ver con una cuestión logística de traslado, que es la imagen ahí que se ve a la derecha. Digamos, ese fuelle se contrae y termina ocupando un volumen mínimo. Que eso también facilita a la hora del montaje, ¿no? Tanto el montaje y el desmontaje. Posteriormente, esto es lo que hablaba un poco de la vida útil, que está en las imágenes, se busca también que dé respuesta a situaciones cotidianas que tenemos en nuestra vida cotidiana, que por ahí tanto extrañamos ahora, que dé un poco respuesta a eso. Este caso es el ejemplo de dar respuesta a una cuestión ferial, a una cuestión comercial. Si bien puede flexibilizarse esta célula y también prestar otras cuestiones funcionales, ¿no? Llámese en una cuestión habitacional, obviamente eso va a requerir de por ahí otras prestaciones de otros materiales, ¿no? La más viable, la más económica, que tiene que ver también, que es uno de los puntos que se tuvo en cuenta, es que se transforme en una unidad comercial con un carácter de feria. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Está una propuesta que Está una no propuesta aborda que no solamente aborda el solamente momento el pandémico momento del pandémico clímax, del donde clímax, más se necesitan donde más estos se necesitan habitáculos, estos habitáculos, la aislación la y el aislación y tratamiento el médico, tratamiento médico, sino que a posteriori sino que a no dejan de posteriori ser, no dejan de de ser, tener de uso, tener y uso, transformándose transformándose en alguna cuestión en ferial o alguna cuestión itinerante, ferial o ya sea itinerante, para ya sea para educación, no sé, podemos educación, no encontrarle sé, miles de podemos usos, encontrarle ¿no? miles de usos, ¿no? Tal cual, tal cual. Es la idea y es un poco la premisa con la que arrancó esto, digamos, porque vimos que constantemente hay prototipos de esta índole en la que dan respuesta de manera modular, de manera rápida. Lo que sí noté en ese proceso, si se quiere, de investigación, es que por ahí se veía que el después no generaba, digamos, una cuestión productiva, si se quiere, ¿no? Como que
su función estaba bien determinada. Es una Y me propuesta parece que muy optimista. muy optimista. Está muy buena porque Está la muy buena mayoría porque que la vemos, mayoría que vemos, y en un rato vamos a hacer un en un rato repaso, vamos a hacer un repaso, tienen un fin tienen un concreto fin y luego de concreto ese y luego fin de ese fin parece ser que se parece ser descartan. que se descartan. Esta tiene una claro, doble tal vida. Tiene cual. una doble vida. Tal cual, tal cual. Bueno, era una de las preguntas que nos hacíamos. Hay cientos de prototipos. Digo, bueno, pero ¿en dónde están? Hoy los necesitamos, por ejemplo. ¿En dónde están? ¿O por qué no se hicieron? Me parece que va una cuestión ahí económica y reproducible que no se tuvo muy en cuenta, o sí, no lo sé, pero me parece que va por ese lado. Bueno, convengamos Bueno, que convengamos que creo que creo ningún que gobierno o ningún Estado ha gobierno o estado estado ha estado previendo una pandemia de previendo estas una pandemia de estas características. características. Sí, 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 sin lugar a dudas. Es más, de los prototipos que hablo, por lo general están pensados para las denominadas catástrofes naturales, en las que pongo comillas y las acentúo, que si después seguimos charlando un poquito más nos daremos cuenta Sí. que no son tan naturales como pensamos. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso dije en un principio que hay medidas protocolares y hay medidas que son experimentales, que hace alusión a esto que vos decís. Diego, Diego, sé que vos sé que vos estuviste estuviste dando tu título dando de tu título grado de grado con un tema que tiene con que ver un con tema las que tiene que ver catástrofes con las naturales. catástrofes naturales. ¿Querés Sí, ¿Querés contarnos un poco de qué se contarnos un trata? poco de qué Voy se a poner trata? algunas Voy imágenes a de poner paso. algunas imágenes de paso. bien. Bueno, bueno, un poco esto se trata de lo que hablaba hace un ratito, que bueno, el primer concepto que tuvimos que aclararnos nosotros mismos, digo nosotros con Sebastián, que fue mi colega con el que hicimos la tesis, el primer concepto que nos tuvimos que aclarar era que las catástrofes naturales no existen. El término está muy mal utilizado, muy mal empleado. Entonces fue una desconstrucción completa de lo que nosotros teníamos entendido como la temática de nuestra tesis, ¿no? Que eran las catástrofes naturales. Investigando nos damos cuenta en decir qué tan naturales son las catástrofes, ¿no? Este, pongo un ejemplo. En las noticias, hoy mismo si se quiere también se puede dar un ejemplo con el coronavirus, pero por ejemplo, en las noticias cuando hay una catástrofe, un río entra a las casas, se dice, por ejemplo. Río entró a la casa, a las viviendas de las personas de La Rioja. Y si nos ponemos a analizar finamente, nos damos cuenta que el río no entra a las casas, que son las casas las que se implantan en los ríos, que los terremotos no son los que matan a las personas, sí lo son las edificaciones, y los que nos tenemos que hacer cargo somos nosotros, somos los arquitectos, son los urbanistas. Nuestro rol, si se quiere, en el antes, esto que hablamos del antes, durante y después, bueno, creo que nuestro rol en el antes está en eso, en educar, en educar a la población, en educar a educarnos nosotros, educar a los gobernantes para la toma de decisiones. La tesis se basa un poco por ese lado. En base a eso, particularmente nuestra tesis se da en la ciudad de La Rioja, en la cual Diego, lo que hicimos, Diego, sí, antes que siga, hacen unas antes que siga, preguntas hacen unas preguntas y y van para vos. Hay van una para dice, vos. buenísima Hay una la dice, conformación del buenísima la prototipo. conformación del prototipo. ¿De qué material estaría ¿De qué hecho? material Pregunta estaría hecho? Belén Lucet. Pregunta Belén Lucet. bien. Hay una tentativa de materiales en la cual puede variar justamente por la cuestión económica y por la cuestión industrial, si se quiere, dispuesta en la actualidad del país, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A tratar de no realizarlo con materiales importados, con materiales que no se pueden conseguir en la inmediatez. Un poco está pensado, estas estructuras las que hablábamos que eran rígidas, están pensadas que la estructura sea con steel framing, ¿sí? Esa sería la estructura principal con steel framing,
la tela que hace de fuelle está pensada con una tela. Lo ideal, hay una cuestión de polímeros que se pueden utilizar. Obviamente, vuelvo a repetir, esto encarecería el prototipo, ¿sí? Pero lo ideal sería un polímero, el cual permite la fácil limpieza, que es una de las principales premisas para este proyecto. Sino también la otra posibilidad es la tela antibacterial, que es la que se utiliza en los hospitales. Todo esto está predispuesto también a un supuesto presupuesto, el cual se puede ir bajando y acomodando, ¿sí? La idea también es que estos módulos tengan una alimentación por batería, si se quiere. Eso sería lo ideal, pero en caso de no poderse eso, se dan otras respuestas. Es acomodar un poco el prototipo también como dije al principio, A la a la realidad de realidad cada de lugar. La realidad de cada lugar. Exactamente, exactamente. Bien, es súper interesante. Súper interesante. Y esto, perdón, Y que esto, me lleva, perdón, que hay otra, me hay otra lleva, pregunta hay otra pregunta que le hace Franco que la hace Romero, que Franco habla, Romero, dice, que habla, dice, la pandemia, la punto de pandemia, partida para nuevas punto de partida para políticas de nuevas desarrollo políticas de desarrollo y políticas y higienistas. políticas higienistas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No escuché lo último, Emi, perdón. Si es un Sí, es un punto de partida para nuevas punto de políticas de partida para nuevas desarrollo políticas de y desarrollo políticas y higienistas. políticas Habla él. higienistas. Sí, Imagino tal cual, tal que cual. se refiere a la ciudad. Que se refiere a la ciudad. Tal cual, creo que a la ciudad y a todos los ámbitos en general, siendo optimista, es una oportunidad enorme que nunca se tuvo y no sé si se volverá a tener para todos los ámbitos. Hay cuestiones que se han pensado eh, miles de veces que no se han implementado, o sea, las respuestas por ahí están, lo que no está es la acción, creo que es eso. Creo que tenemos que ser un poco más activos con las cuestiones que ya se han reflexionado sobre estas cuestiones, sobre qué ciudades queremos, sobre la salud de nuestra ciudad, ¿sí? Creo que lo hemos tocado todo en diferentes escalas, digo todos, estudiantes, arquitectos, en fin general, de la ciudad que queremos, ¿no? Creo que este es un punto de inflexión en el cual no nos podemos permitir seguir como seguíamos. Eso comparto totalmente. Bien. Bien. Ahora un tema Ahora un territorial tema también, ¿no? territorial también, ¿no? Sí, La sí. pandemia se La desarrolla en las pandemia se ciudades y desarrolla en las tiene, ciudades, creo que ha limitado y ha que ha generado limitado límites y más generado fuertes entre las límites más naciones, entre fuertes los entre las países. naciones, de los países. Tal cual, tal cual. El territorio nos predispone a diferentes cosas. La vida de la ciudad nos predispone a diferentes cosas. Tenemos diferentes situaciones. El virus en un principio es el mismo, si bien tiene sus diferencias por cuestiones, por países, no sé cómo será eso, la verdad, pero hay una diferencia con respecto a las ciudades, como la dinámica de ciudades, y se ve claramente en los contagios, me parece. Pero volvamos a este Pero concepto volvamos a este concepto de que las que catástrofes las no son catástrofes tan naturales, no sino que son son tan más bien naturales, sino generadas que por son más bien nosotros. generadas por nosotros. Bien. ¿Cómo Bien, lo bien, un viste poco vos en eso. tu ¿Cómo lo viste trabajo, vos en tu trabajo ¿Cómo, Emi? con respecto a tu trabajo con de respecto a tesis? tu trabajo de tesis? Bien. Lo que se realizó ahí fue una cruza de datos, si se quiere, unas ecuaciones que nos sirvieron a nosotros para dilucidar estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Es tomar los fenómenos naturales más predispuestos en nuestro territorio, en la ciudad de La Rioja, tomar los fenómenos más que teníamos constancia de que habían sucedido, en este caso eran los terremotos, principalmente los terremotos, y luego cruzarlo por ahí con las falencias que tenía la ciudad, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Ahí se puede ver un poco unos mapas que realizamos, unos planos, perdón,
en que empezamos a cruzar datos, en el caso del tipo de clima de vegetación que teníamos, sí, que es lo que nos podía resultar de esas cuestiones. En este caso, la falta de ello nos generaba vientos huracanados, por ejemplo. Segundo plano, la topografía y la sismicidad nos daban a entrever que era una ciudad que tenía actividad sísmica constantemente. A esto lo cruzamos con un gen que tiene Latinoamérica, que es la autoconstrucción. Entonces, si tenemos el fenómeno natural, que es el terremoto, y de nuestra parte, como ciudadanos, lo que prestamos o como respuesta tenemos la autoconstrucción, bueno, entonces muy posiblemente el resultado de eso sea el colapso de las edificaciones, ¿sí? Otra cuestión era también la cuestión hídrica de la ciudad de La Rioja. Si bien presentamos muchos ríos, lo que llamamos con poca actividad, casi nula, estos se reactivan ante lo que llamamos nosotros lluvias centenarias, ¿sí? En nuestra investigación nos hemos dado cuenta que hay barrios completos que se han dispuesto sobre los cauces del río, ¿sí? No se han dejado ningún tipo de retiro ni nada, se han generado, se han implementado directamente sobre el cauce del río. Y no hablo solamente de asentamientos, que es la manera más informal que presenta la ciudad en su mancha, ¿no? Hablo de viviendas realizadas y entregadas por el gobierno. Esto no va puntualmente a ningún gobierno en particular, es una cuestión histórica que se hizo. Esta cuestión de extensión de mancha sin preverlo y respondiendo de una manera urgente, respondiendo de una mala manera, ha llevado a poner en riesgo a la población. Es simplemente eso. Si te doy una vivienda que está en un cauce del río, te estoy poniendo en riesgo. De ahí, esas son cuestiones naturales. De ahí se empiezan también a analizar las cuestiones que son las que están abajo, los planos de abajo, son cuestiones ya un poco que tienen que ver con el accionar del hombre, ¿no? En el caso de la red vial, nos dimos cuenta que había discontinuidad en sus vías principales, lo que nos llevaba por ahí a un accionar ineficiente, ¿sí? De la fuerza, ¿sí? Que se entienda, bomberos, policía, Cruz Roja, lo que fuese. También analizamos los equipamientos, los equipamientos que respondrían ante una catástrofe. Vuelvo a repetir lo mismo, Cruz Roja, policía, bomberos, que estaban muy concentrados en la ciudad, y eso determinaba, de acuerdo a su radio de influencia, un determinado tipo de tiempo de respuesta. Y sabemos que en la catástrofe lo que tenemos que acortar son los tiempos, ¿sí? Y por último, era lo que también hice alusión hace un momento, que era un poco los asentamientos, que es el último mapa de abajo a la derecha. No sé si lo puedes correr ahí un poquito la cámara. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí. Tiene que ver también de la Sí, Diego. nosotros, Sí, Diego. ahí está bien. Nosotros detectamos un área de la ciudad que estaba establecida y predeterminada para un uso industrial, pura y exclusivamente un uso industrial, y hoy en día tenemos viviendas muy cercanas de eso, lo que lleva a un peligro constante, ¿no? Que sería el parque industrial, y las viviendas aledañas están en un peligro constante, ¿sí? También hay otras cuestiones un poco más chicas, por ejemplo, el cementerio, que en un principio estaba alejado de la ciudad, luego la mancha lo comió y quedó el cementerio prácticamente en el medio de la mancha urbana. Son lo que nosotros llamamos actividades discordantes, ¿sí? Es un poco en lo que se basa nuestra tesis. Como dije al principio, es una cruza de datos entre fenómenos naturales y el accionar del hombre. Vuelvo refrescando el concepto desde el principio. El terremoto, aluviones, si se quiere, inundaciones, no serían catástrofes si nosotros no estamos presentes. ¿Cuántos terremotos hay en zonas que no son habitadas por el hombre?
cuántas inundaciones se dan en sectores donde no habita el hombre y no son tomadas como catástrofe. Entonces, el factor determinante de la catástrofe somos nosotros. Está muy bueno En porque, base a- Está muy bueno porque Sí, porque el concepto no el quiere decir concepto no que, quiere decir que las catástrofes las que genera las la catástrofes las naturaleza, genera la naturaleza, sino que el hombre, en sino su que el hombre, arrogancia en su y en arrogancia y imponente, en imponente, es el que las genera. es el que las genera. tal cual, Emi, ese modo de vivir, ese modo de asentarse, en dónde, cómo y cuándo, es lo que genera la catástrofe. Si lo Vuelvo al- analizamos, Si lo analizamos, un diluvio un diluvio para la naturaleza es para la naturaleza es generar alimentarse, nuevos generar nuevos ecosistemas, ecosistemas, microclimas. microclimas. Tal cual. Un terremoto es como un terremoto es cómo se forman las cómo montañas, se forman cómo se las empiezan montañas, a cómo se generar los empiezan a territorios, generar los territorios. y así Tal con cual, todo. tal Y cual. así con todo. Sí, sí, por eso digo que una mala implementación de esos conceptos, ¿no? Hoy mismo creo que con el coronavirus pasa lo mismo. De todas las posibles que se dan como posibles brotes, el porqué, digo, de esto, está siempre involucrado el hombre. Desde que es un experimento, desde el hombre que se come un murciélago, desde hasta una cuestión religiosa, todo el factor incidente es el hombre. Contanos un poco el Contanos un modelo poco este el territorial de modelo mitigación. territorial de mitigación. Bueno, a partir de ese análisis que comenté al principio, nace un modelo territorial de vulnerabilidad, que bueno, no es pero obviamente es la carga de todos esos datos que nos da un porcentaje Ese. de vulnerabilidad a la ciudad. Ahí está, ese es, modelo territorial de vulnerabilidad, que es la carga de todos los datos que hablé con anterioridad. Bueno, nosotros ya teníamos, si se quiere, el diagnóstico de nuestra ciudad. Este, a partir de esto empezamos a generar estrategias en la cual invitan a mitigar, que es el próximo plano que tenemos, Emi, que es el modelo Bien. territorial de mitigación, ¿sí? Contá un poco qué son Contá un los poco manchas qué son rosadas, los manchas por ahí para que la gente rosadas, por pueda ahí para ver, que la gente pueda ver. imaginar. Bien, ahí las manchas rosadas de las que hablas, por ahí esas son las zonas que se verían afectadas por esto que llamamos nosotros lluvia centenaria, lo que cual haría que el dique que tenemos nosotros presente ahí en la parte superior, se puede señalar, Emi, ahí exactamente, el rebalse. ¿Por qué? El dique que nosotros tenemos está cada vez más cargado de sedimentos, ¿sí? Entonces, si bien no hay más agua, el nivel sube. Doy un ejemplo mucho más práctico. Es como tener una taza de café y echarle azúcar, echarle azúcar, echarle azúcar. Bueno, llega un momento que el café se va a desbordar. Esta misma lógica se aplica para el dique. Es un dique que está sobrecargado de sedimento y el cual se rebalsa. Bueno, esas serían las zonas, serían los ríos que se reactivarían en la ciudad y esas serían las zonas que se verían afectadas. Son las zonas más ¿Sí? Esas vulnerables. serían- Zonas más vulnerables. Exactamente, exactamente. Después hay unos pequeños puntos amarillos, si se logra ver, que es donde se ve la discontinuidad de la red vial, ¿sí? Esto un poco ya más teniendo en cuenta el accionar de los entes competentes ante la catástrofe, ¿sí? Por ejemplo, si vemos la zona sur, ahí no sé si la puedes señalar un poquito, todo lo que es la zona sur, bueno, es una parte de la ciudad que quedaría totalmente desvinculada si llegara a pasar esta catástrofe. Sería prácticamente imposible llegar por tierra hacia esa zona. Perfecto. Y ahora vamos a ver Perfecto. entonces Y ahora vamos a un ver modelo entonces un modelo de mitigación. de mitigación. Exactamente. Ahí va. Bueno, en base a estrategias, en este caso estrategias urbanas, y normativas también, ¿no? Lo que queremos generar es tener un mayor grado de mitigación. Con esto lo que quiero decir, tener una mayor capacidad de resiliencia, ¿no? ¿En qué se basa?
en tratar de respetar los cauces de ríos, básicamente, en dar continuidad a las vías principales y también la parte un poco más tosca, si se quiere, que responde un poco a los equipamientos, que es unificar las entes actuantes, en este caso, en la ciudad de La Rioja está policía, bomberos de la policía, águilas de acero, hay muchas entes que por ahí tienen incumbencias parecidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Es unificar esas entes en cuanto a lo organizacional y disgregarla en el territorio, que son los puntos naranjas que se ven, ¿sí? No concentrar, que era una de las problemáticas que veíamos, que nuestros equipamientos estaban concentrados en lo que era el radio céntrico de la ciudad, lo que era difícil el accionar. Entonces, ¿qué hacemos? Desconcentramos esos equipamientos, ¿sí? Que le llamamos centros de acción temprana. Un poco que, bueno, apunta a dar respuesta de manera rápida a las inmediaciones que les corresponden, ¿no? ¿Aproximadamente qué radio tienen de influencia? Hay en kilómetros, estábamos hablando, no, perdón, lo habíamos normalizado en tiempos. El equipamiento tenía que dar respuesta en un determinado radio, que es el que está marcado ahí, la verdad no te podría decir en kilómetros, pero sí tenía que dar respuesta al máximo de 15 minutos. El equipamiento tenía que responder a 15 minutos, tenía que estar en la zona más desfavorable de su radio de influencia, ya tenía que estar presente, ¿sí? Cosa que no teníamos anteriormente, con la situación actual, digamos, que por ejemplo si se da algún siniestro o alguna catástrofe que involucre la parte sur de la ciudad, los bomberos tardarían prácticamente 45 minutos en llegar. Si hablamos de un incendio, si hablamos de una cuestión así, es muchísimo tiempo. Bien. Como se ven en el mapa, en el plano, se interviene también la ciudad con algunas pequeñas estrategias sin ser se escucha re mal, Diego, perdón. Sin ser invasivo, aparecen parques, aparecen amortiguaciones en en los cauces de los ríos, y aparecen conexiones también vehiculares. Tal cual. Si bien no se ve a esa escala, bueno, están un poco las estrategias de las que hablaba. La reconfiguración de la red vial, los cauces del río, darle el retiro que corresponde, transformar esos cauces del río en espacios públicos, ¿sí? Que es la sistematización de los cauces del río. Ahí no puede haber casas, tiene que ser espacio público. Bueno, la reconfiguración de las vías, hablamos de una cuestión que trata de sacarse todas esas cuestiones que pueden llegar. En particular serían las luminarias, por ejemplo, no están presentes. Y el último, bueno, es lo que hablamos del equipamiento, la disgregación del equipamiento, que le llamamos centro de acción temprana. Ahí me dicen que tenés que bajar el volumen para que no se acopla. Ahí le bajé. Perfecto. Si tenés auriculares, si no, ponete, así me escuchás vos nomás. Bien. No tengo, por eso te digo que estamos complicados. Bueno, a mí me resulta muy interesante cómo esta propuesta puede... Vamos a volver acá. Esta propuesta puede servir también para la pandemia, lo que estamos atravesando. Los CAT, que son estos equipamientos de temprana asistencia, como puntos estratégicos en la ciudad, donde también pueden ser espacios combinados con el otro elemento de cama,
de aislamiento provisorio, puede ser un punto de contingencia interesante e importante para mitigar una pandemia. Y a nivel urbano, empezar a generar estos lockdowns o estos espacios cerrados en la ciudad donde podemos empezar a, luego, pasando la curva, reactivar la actividad. Tal cual, creo que si bien en nuestra tesis no se contempló la cuestión de una pandemia viral como es la que estamos pasando ahora, hay cuestiones transversales que pasan por ahí, ¿no? Que son las que vos nombraste. Sí, y creo que tiene mucho que ver la educación, ¿no? La educación, la forma en la que nosotros vamos a vivir la ciudad, creo que tiene mucho que ver, mucho que ver. Bueno, algo que nos ha dejado esta pandemia es propuestas de todos lados del mundo, de Argentina, de Paraguay, a nivel Latinoamérica se ha movido mucho las academias y los profesionales en forma de concurso, en forma de propuestas simplemente tiradas o mejor dicho expuestas a la comunidad. Y hay varias. Yo voy a mostrar algunas. Por ejemplo, esto. Son 95 propuestas de arquitectos, de estudiantes de arquitectura en Córdoba para enfrentar la crisis sanitaria. Esto tiene que ver un poco con el concepto que vos nos dabas de tu propuesta, con la diferencia que esta es totalmente construida para la pandemia y después vaya a saber si funcionará para otra cosa. O sea, su uso es pandémico y concreto, pero no deja de ser una interesante idea. Sí, creo que aparte de ganar el tiempo y dar la respuesta inmediata, hay que tener en cuenta un poco el futuro de esta estructura, haciendo hincapié también un poco en la calidad de esto, ¿no? Si es una cuestión que se ha hecho, ¿no? De cerrar solamente para dar privacidad y después, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después con todos esos elementos que se emplean? Es un poco eso, me parece. Tenemos cuestiones casi claustrofóbicas, ¿no? De encerrar a la gente en una burbuja, haciendo hincapié en el aislamiento, muchas veces. Esto está en plataforma arquitectura, si después lo quieren ver, tienen muchísimas propuestas, interesante. Pero hay algo de lo que todavía no se habló, y es de cómo va a ser el turismo post cuarentena o post pandemia. Por ejemplo, esto del turismo en algunos lugares de Latinoamérica, esto es Perú, si mal no recuerdo. Y de eso se pasó a esto. Playas vacías. De eso a eso. Sí, De sí, eso creo a eso. que la respuesta un poco a eso, Emi, disculpa que te interrumpa, es un poco el equilibrio. Creo que, vuelvo a repetir lo mismo, son cuestiones meramente habladas desde hace mucho tiempo, por lo menos en nuestra rama, creo que en muchas ramas profesionales también, que es la depredación del hombre. O sea, es increíble, hoy nos sorprendemos porque delfines nadan en el agua, o sea, son cuestiones que tenemos que cambiar. Sí, pero amén de eso, creo que el turismo en muchos lugares es una industria que tiene que ver nuevos objetivos. Más allá de la masividad no puede ser de vuelta en la manera de que se produzca el turismo. Porque al mismo tiempo hay algo que es la depredación turística, que es cuando miles de millones de personas van a una playa, al año siguiente hay que llenarla de arena a la playa. O sea, esto no es bueno, no es bueno para el paisaje, para el territorio, para el ecosistema. Como vos decís, que los delfines naden en estas playas era lo normal. Que esta playa, en vez de ser así, sea así,
es lo normal. Y tenemos que intentar volver a un equilibrio con el ecosistema en el cual nosotros estamos de visita. Tal cual, comparto totalmente. Comparto totalmente. Entonces, esto Pero quedará como una incógnita para las próximas propuestas desde la academia, desde los estudiosos, los arquitectos. Porque lo que va a suceder si el mercado maneja todo es que unos pocos van a poder irse de vacaciones a algunos lugares donde una playa de tantos kilómetros de costa tenga una capacidad para un cierto punto de una cierta cantidad de personas. O sea, estamos hablando de que va a ser tan exclusivo que vamos a tener que sacar turno para ir a algunos lugares, ¿no? tal cual, tal cual. Tal cual, creo que hay que buscar la forma, vuelvo a repetir lo mismo, tenemos la oportunidad, es buscar la forma, es actuar, sobre todo actuar, es ser concreto, habrá que buscar la mejor forma, la mejor medida, no sé, hoy por hoy no estamos rigiendo por decreto, por una cuestión casi militar que lo amerita el caso, si se quiere, pero desde ir a comprar por números de documentos, ahora salir por números de documentos, bueno, ya hemos pensado, creo que mucho sobre la forma y tenemos respuestas, o por lo menos teorías sobre ello, en la forma en la que debemos vivir y hacer las cosas. Creo que es momento de pensar en cómo implementarlas y hacerlo, ¿no? Creo que esos son los desafíos que tenemos por delante. Bien, está bueno. Ahora lo que le estoy mostrando es el proceso de construcción del hospital en China. Esos que se construyen en 10 días. La depredación ambiental es impresionante. No sé si se logra ver. Sí, la pregunta creo que sería que, bueno, ¿qué pasa ahora? Ya se deforestó, para eso, no sé, se hizo una limpieza, entre comillas, del terreno ahí, se implementaron estos equipamientos hospitalarios, ya se desarmaron. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Bueno, esa es la incógnita que tenemos nosotros como diseñadores, ¿no? ¿Qué pasa con esos lugares? Porque, y esto va a cerrar un poco la charla. Pensar en los espacios de manera tan específicas y concretas hace que sucedan estas cosas, desperdicios de materiales, gastos, ecosistemas destruidos. Pero no lo pensemos solamente en el término de hospitales. Una casa como se viene construyendo hace 100 años. Hoy, en momentos de pandemia, donde tenemos que estar encerrados, ¿a cuánto de nosotros el patio se transformó en gimnasio? O si vivís en un departamento, el living fue gimnasio, fue estudio, fue oficina. Tal cual, tal cual. O sea, tenemos que también pensar en que la especificidad de las propuestas tiene que tener un grado de flexibilidad aún mayor que lo específico. Claro, claro. Sí, hemos llegado al límite hasta de cuantificar realmente los metros cuadrados que necesitamos, entre comillas. Que hemos llegado hasta ese punto de decir, no, 40 metros cuadrados para vivir es muy poco, es poco. ¿En dónde quedarán eso no, yo quiero un departamento para meter la cabeza nomás? Bueno, yo ando todo el día en la calle, bueno, ¿Y ahora? esas cuestiones sí, se reivindicó la vivienda, creo. La vivienda y los espacios diseñados, los espacios de aire y luz, los patios.
los patios, los espacios las semipúblicos, plantas. las plantas. Así que vamos a ver si hay otra pregunta acá. A ver, Agostina nos preguntaba dónde tendrían que ubicarse físicamente estos equipamientos en el momento del pico de la pandemia. Estamos hablando buenísima la pregunta. del EPA, ¿no? Sí. Bien, eso por protocolo, lo que busca la determinación del lugar, que en este caso se da en polideportivos, en colegios, más que nada lo que tienen que conforman grandes naves, se da con la premisa de tratar de repercutir en la vida cotidiana lo menos posible. No sé si me hago entender. Sí. O sea, estos puntos, si bien tienen que estar controlados todos, tratan de abocarse en un lugar donde impacte de menor manera en lo que nosotros llamamos hasta hoy la vida cotidiana. Bien. Sabes que yo estuve pensando en el tema porque a mí me aboca un poco más la ciudad. Entonces, pensando en cuáles son estos espacios que pueden transformarse en puntos de contingencia o de contención, que están en toda la ciudad o que pueden estar a pocos metros de las casas de algunos. Y al mismo tiempo lo uní con la cuestión económica. Entonces, me pensaba que los gimnasios, salones, galpones privados se pueden llegar a alquilar o a subarrendar al Estado para poder, con este equipamiento mínimo que es el EPA, resolver un problema de contener gente y al mismo tiempo de generar zonas afectadas o perímetros libres de la pandemia. Bien, creo que una célula que aparece en la ciudad y cumple con las características que vos decís, Emi, creo que es el centro vecinal. Creo que el centro vecinal debería tener un rol un poco más importante, que seguramente de lo escrito, desde lo analítico, está planteado. Por eso vuelvo a insistir conmigo, al momento de accionar. Pongo un ejemplo claro, en caso de una catástrofe, un terremoto, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Entonces, por ejemplo, si determinaríamos puntos seguros, llámese espacios públicos, llámese lo que dije recién, los centros vecinales, es decir, bueno, me pasó algo, ya sé que puedo autoevacuarme e ir a esos puntos seguros y esperar que llegue la contingencia necesaria. Creo que eso es algo que se podría implementar hoy mismo con las redes actuales que tenemos en la ciudad. Me parece que el centro vecinal es una célula sumamente importante, la cual no está siendo visible hoy. Sí, por otro lado, hay gimnasios, gente que está pasando muy mal porque no puede abrir sus puertas, que podrían tener un ingreso especial por prestar o donar su lugar para estos espacios de contingencia. Y pueden tener esos círculos de influencia de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, cruzando la información con las propuestas que vos planteabas antes. Claro, tal cual. Es darle un rol también al ciudadano común. Creo que eso está faltando. Es darle las herramientas, que no se quede solamente en la crítica, que no se quede solamente en esperar, en ser inactivo. Entonces, darle un rol ante estas catástrofes, ante estas pandemias, que hoy por hoy se están dando casi hasta una cuestión casi de jardín, por todos los medios de comunicación. Usen barbijos, no salgan, quédense en la casa. Bueno, esa es una cuestión educacional.
es darle un rol, es darle una importancia. Es lo que pasa hoy. Bueno, genial, Diego. Nos estamos quedando con los últimos 4 minutos. Si querés saludar o dar una última reflexión. No, un poco invitar a colegas, a profesionales que si ven una cuestión en donde ahondar, en donde meterse un poquito para reflexionar, para estudiar, creo que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y deberíamos hacerlo, así que invitarlo a que lo hagan. Yo lo hice, creo que lo hablamos en su momento, casi que empezó como por una cuestión de ejercicio profesional, si se quiere, un poco arraigado a lo que era mi trabajo final de la universidad pública, eh, ahondar en esas cuestiones, hacerlo, empezar a accionar. Vuelvo a repetir, desde la profesión que nos toque, desde la profesión y el oficio que nos toque. Creo que todos podemos aportar. Muy bien, Diego, muchas gracias. Coincido con vos. Te saco, así puedo Buenísimo. despedirme yo sin eco. Dale, perdón. Mando Nos estamos saludos. viendo, Dieguito. Abrazo, Un amigo. abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí creo que me deben escuchar un poco mejor. Es muy interesante, voy a redondear un poco lo que hablamos en el día de hoy, ya que me quedan unos pocos minutos. Y tiene que ver con cómo desde la situación de pandemia, de confinamiento, uno puede dar su grano de arena como profesional. Creo que es un deber también, si uno tiene la posibilidad y el tiempo y los recursos de pensar estas cuestiones para la arquitectura, para la ciudad y para la gente, que lo hagan y que lo comparten. Hay un montón de propuestas en las redes. Creo que también hay que hacer el ejercicio de reflexionar sobre ellas y de debatirlas y de difundirlas, porque por ahí hay gobiernos, hay estados, hay organizaciones que están deseosos de ver estas propuestas y de poder llevarlas a cabo, porque esta pandemia nos sorprendió a todos. Entonces tenemos que empezar a generar las herramientas para que no nos vuelva a sorprender. Todas estas propuestas que vimos desde un espacio que se abre como un acordeón y genera un espacio de aislamiento, de confinamiento para adaptar un espacio, una grande luz, una luz, un espacio como un galpón para un medio de contingencia de la pandemia, hasta empezar a generar puntos en la ciudad que estén para esto, grandes equipamientos que estén dedicados a no tan solo una pandemia viral como esta, sino también otras catástrofes, incendios, terremotos, inundaciones, aluviones, huracanes en otros lados. No importa, creo que tenemos que empezar a pensar la ciudad desde ese lugar, desde poder sentirnos seguros en la ciudad. Así que bueno, ya se me acaba el tiempo. Los saludo a todos, a Rodrigo, Lore, gracias por acompañarnos, les mando un beso grande. Y bueno, los esperamos el fin de semana que viene. Seguramente estaré con Basilio o con algún otro invitado, ya se van sumando la gente. Tengo la verdad que bastantes amigos que quieren participar. Así que bueno, los estaré avisando. Un beso grande y gracias.